Imagina una noche corriente. No pasa nada dramático. Justo por eso inquieta. La casa está tranquila, pero la mente repite el inventario de riesgos como un contable nervioso. Revisas el móvil, revisas la cuenta bancaria, piensas en ese mensaje que tarda en llegar. En algún punto te dices, quiero estar en paz, y al instante aparece el plan para fabricar esa paz. Controlar un poco más, asegurar un poco más, saber un poco antes. Aquí está la paradoja. El impulso de sentir seguridad suele empujar en dirección contraria. Alan Watts lo llama la ley del esfuerzo invertido. Ese mecanismo donde el intento exagerado produce el efecto opuesto. En este caso, el intento de blindarte frente a lo incierto termina generando más sensación de amenaza, porque convierte la incertidumbre en enemigo permanente. Y cuando el enemigo es permanente, el cuerpo también se queda en guardia permanente. Alan observa que el ser humano moderno llega a vivir atormentado con la ansiedad de autoprotegerse y autocontrolarse. Este es su diagnóstico. En la vida íntima, dice, aparece el dolor de intentar evitar el sufrimiento y el temor de tratar de no tener miedo. El problema ya no es solo lo que ocurre, sino el esfuerzo constante por impedir que ocurra lo que temes. Ahí nace el bucle. La ansiedad tiene una cualidad extraña. Se alimenta muy bien de buenas intenciones. Quieres evitar el dolor. Quieres evitar el miedo, quieres evitar el error, quieres evitar el futuro. La intención suena razonable. El resultado, muchas veces, es un aumento de tensión, como si el sistema nervioso entendiera una frase sencilla. Hay peligro. Y lo entiende porque tú actúas como si lo hubiera, aunque en ese momento solo estés en la cama con la pantalla encendida. La ley del esfuerzo invertido funciona de manera muy cotidiana. Un ejemplo simple es el de intentar dormir por voluntad. Cuanto más te exiges, duérmete ya, más activo está el mecanismo de vigilancia. El cuerpo no interpreta, descansa, interpreta, resuelve algo. Con la seguridad pasa lo mismo. Cuando la seguridad se convierte en un proyecto obsesivo, tu vida entera se transforma en una operación de vigilancia. Y una vida convertida en vigilancia aprende a sentir amenaza incluso cuando todo está en calma. Alan empuja más hondo. Su tesis no se queda en relájate. Él apunta a una ilusión, la ilusión de autosuficiencia. En su obra, Conviértete en lo que eres, describe una conciencia que se siente separada y desarraigada, como si actuara libremente en un vacío. Esa sensación de desarraigo, dice, está detrás de la inseguridad psicológica del hombre occidental y de su pasión por imponer orden y lógica a toda su experiencia. Es un retrato sin crueldad, pero sin anestesia. Piensa en lo que implica desarraigado. Implica vivir como si tu existencia estuviera suelta, como si no perteneciera a nada más que a tus decisiones. Suena heroico, suena moderno, pero también agota, porque si todo depende de ti, entonces cualquier grieta en tu control se vuelve una amenaza ontológica. Ya no hablamos del problema del martes, hablamos del suelo bajo tus pies. Alan dice algo decisivo. La conciencia se siente desarraigada mientras rehúya aceptar el hecho de que no conoce, ni puede conocer su propia base. La frase es fuerte porque mete el dedo justo donde duele. Hay un punto en el que no sabes, hay un punto en el que nadie sabe, hay un punto en el que la vida se sostiene sobre algo que para el ego resulta opaco, y el ego, cuando ve algo opaco, suele reaccionar con dos movimientos, o lo convierte en teoría, o lo convierte en amenaza. En ese mismo pasaje, Alan plantea un giro interesante. Al reconocer ese hecho y al admitir la limitación, la conciencia puede sentirse conectada y arraigada, incluso aunque no sepa a qué. Aquí ocurre algo que al ego le parece casi insultante. El arraigo no llega por aumentar el control, llega por aceptar un límite. El ego suele pensar que aceptar un límite lo debilita. Alan sugiere que ese gesto produce una especie de quietud básica, porque deja de pelear con lo inevitable. En cuanto el ego mantiene la ilusión de omnicompetencia y libre albedrío absoluto, ignora lo desconocido sobre lo que se asienta. Y aquí Alan suelta el nombre de la trampa. Por la ley del esfuerzo invertido, ese rechazo a lo desconocido produce inseguridad y arrastra toda clase de problemas frustrantes e imposibles. Todo se convierte en círculos viciosos en la vida humana. Él incluso amplía el foco y relaciona ese impulso con ámbitos grandes, como el poder político y social, donde los individuos juegan a ser Dios. Lo que ocurre dentro de una cabeza a las 3 de la mañana tiene ecos en instituciones enteras. Esta parte conviene tomarla despacio. Alan no está diciendo, todo control es malo, controlar cosas concretas forma parte de vivir.
pagar facturas, revisar la presión de las ruedas o cerrar la puerta de casa. Lo que él está apuntando es un control existencial, un intento de convertir lo incierto en algo completamente domesticado. Ese intento tiene un coste psicológico enorme, porque transforma el hecho básico de estar vivo en una negociación interminable con el riesgo. La inseguridad que nace de ese rechazo no suele presentarse como filosofía. Se presenta como hábitos: revisar, anticipar, confirmar, asegurar, repetir la comprobación. Y cada comprobación trae un alivio breve. Ese alivio es peligroso porque enseña una lección falsa. Si compruebo una vez más, estaré a salvo. La mente aprende la misma música y pide más volumen. Al final, el ritual de seguridad se vuelve la nueva fuente de ansiedad, porque ya no puedes salir de él sin sentir que te falta aire. Alan lo conecta con algo más profundo aún. La esencia de lo conocido, dice, es lo desconocido. Esa idea enciende alarmas en una cultura que adora la claridad, la definición y la garantía. Y, sin embargo, basta mirar con honestidad. Naces sin saber, amas sin saber, envejeces sin saber. Incluso el conocimiento más sólido descansa sobre supuestos. En algún momento, el suelo de la certeza se convierte en una pared. Ahí vive lo desconocido. Lo curioso es que el ego se toma ese desconocido como un enemigo personal, como si el hecho de que la realidad tenga zonas opacas fuera una provocación. Esa reacción genera el bucle. Para escapar del miedo, intentas controlar lo que por su propia naturaleza no está diseñado para ser controlado completamente. Y cuanto más insistes, más evidente se vuelve la limitación. La limitación vista desde el ego parece fracaso, y el fracaso, visto desde un sistema nervioso en alerta, parece peligro. Hay una frase del mismo libro que encaja como una llave en la cerradura. Alan habla de esa verdad universal, según la cual un individuo empieza a estar verdaderamente vivo cuando deja de aferrarse angustiosamente a su vida, a sus propiedades, a su reputación o a su posición. Aquí no hay romanticismo barato. Hay una observación psicológica. Aferrarse angustiosamente crea angustia. El aferramiento, por definición, presupone que se está perdiendo algo. Por eso el cuerpo se tensa. Para que esto no se quede en teoría, pongámoslo en escenas humanas. Una relación. Cuando intentas asegurar el amor como si fuese un contrato infalible, empiezas a vigilar. Preguntas con trampa. Pides pruebas. Necesitas garantías emocionales constantes. La otra persona, tarde o temprano, lo siente como presión. Y la presión no alimenta el afecto, alimenta la distancia. El miedo a perder se convierte en el mecanismo que acelera la pérdida. Es la ley del esfuerzo invertido en versión romántica, sin violines. Ahora, una carrera profesional. Quieres seguridad. Lo comprendo. Cualquiera la quiere. Yo también la quiero. El problema aparece cuando la seguridad deja de ser un deseo razonable y se vuelve el criterio absoluto con el que mides tu valor. Entonces, empiezas a construir una identidad de persona que jamás falla. Eso exige un control exhaustivo. Reuniones, correos, planes, previsiones. Al final, un detalle se escapa, porque siempre se escapa algo. Y el golpe no es solo al proyecto, es también al personaje. Si fallo, me derrumbo. El ego convierte la vida en un examen perpetuo, y el cuerpo vive como si estuviera siendo evaluado incluso cuando está descansando. También está el caso espiritual, que a Alan le divierte y le exaspera a partes iguales. La búsqueda de paz convertida en obsesión, la meditación convertida en tarea. Tengo que soltar, tengo que estar presente, tengo que iluminarme. Si la mente transforma la serenidad en objetivo, vuelve a hacer lo mismo de siempre: empujar, agarrar, asegurar resultados. En términos de Alan, el ego intenta trascenderse usando las mismas herramientas del ego. En Conviértete en lo que eres, aparece esa imagen del mosquito que intenta picar un toro de hierro. El esfuerzo del mosquito es real. El resultado es frustración. Y la frustración, en un buscador espiritual, suele llevar a redoblar el esfuerzo con más culpa. Aquí aparece una ironía fina. La mente dice, quiero seguridad, y se pone a fabricar un sistema que promete seguridad. Ese sistema suele ser rígido. La rigidez se lleva mal con una realidad cambiante. Cuando la realidad cambia, el sistema cruje. Entonces respondes con más rigidez, y así se produce el círculo una vez más. Lo que empezó como una búsqueda de calma, termina como una ampliación del campo de batalla. Alan sugiere que el bucle no se rompe con un gran gesto heroico,
sino con un reconocimiento simple. Hay un límite estructural en lo que puedes garantizar. Eso no es una tragedia, es una condición básica de estar vivo. Cuando lo reconoces, algo se reorganiza por dentro. La energía que estaba secuestrada por la vigilancia vuelve a estar disponible para vivir, para percibir y para responder. En el libro, Alan señala que, al admitir que el fundamento de tu experiencia se te escapa, surge una sensación de conexión. La palabra conexión aquí no necesita mística. Se puede entender de forma práctica. Conectado significa que tu existencia no depende de una fantasía de control total. Significa que puedes participar en la vida en vez de dirigirla como un gerente obsesivo. Significa que respiras con menos resistencia. Y aquí se vuelve interesante para la mente moderna. Porque la mente moderna adora los sistemas. Alan compara las horribles artimañas de ciertas dinámicas policiales y burocráticas, 100% seguras y ordenadas, esas que planifican a los planificadores, vigilan a los vigilantes e investigan a los investigadores. Es una imagen dura. Lo que denuncia es el mecanismo circular. Cuando la seguridad se vuelve una obsesión institucional, produce mecanismos que se justifican a sí mismos y se multiplican. Cada capa de control exige otra capa que controle a la anterior. En lo personal ocurre igual. Controlas tus pensamientos, luego controlas el control, luego controlas el miedo a perder el control. La mente se convierte en su propia oficina de auditoría. Ese movimiento tiene un origen psicológico, dice Alan, en la reticencia del ego a encarar sus limitaciones y a admitir lo desconocido como base de lo conocido. Esto, llevado a lo cotidiano, significa algo simple. El ego odia decir, no sé. El ego lo vive como humillación, pero la vida, cuando está en serio, te enseña, no sé, una y otra vez. La salud, el amor, la muerte, los cambios inesperados. El ego puede gastarse la vida intentando borrar esa frase, y ahí es donde aparece la ansiedad como subproducto constante. Entonces, ¿qué hacemos con esto sin convertirlo en otro proyecto de control? Porque aquí está el chiste. Si te digo, acepta la incertidumbre, tu mente puede responder, perfecto, lo haré perfectamente, y ya estamos otra vez en el mismo juego. Alan suele proponer una forma de ver, una comprensión, más que una técnica. Él muestra el mecanismo del ego como un gesto torpe, repetitivo y humano. En cuanto lo ves con claridad, pierde parte de su hechizo. La mente sigue intentando controlar, sí, pero ahora lo hace delante de ti, y esa diferencia importa. Hay un punto práctico en todo esto, y conviene decirlo con tacto. La seguridad completa es una fantasía. La seguridad suficiente es una conversación con la realidad. Significa que cubres lo razonable y aceptas el resto. La ansiedad nace cuando el resto se vuelve intolerable. Esto se entiende bien con una experiencia común. Estás esperando una respuesta importante. Un correo, un mensaje o una llamada. En vez de vivir el presente, tu mente se mueve hacia el futuro para obtener un resultado ahora. No puede hacerlo. Entonces, repite el gesto. Abres el teléfono cada 3 minutos. Cada vez que abres y no está, el cuerpo recibe una microdescarga. Esa microdescarga es entrenamiento. Estás entrenando al cuerpo para asociar la espera con peligro. En un día haces 50 entrenamientos. Luego dices, tengo ansiedad. La ansiedad no llegó por arte de magia. La fabricaste tú mismo con un ritual de seguridad. Alan no se burla de esto. Lo considera una consecuencia natural de una conciencia que se cree aislada. Si te crees aislado, necesitas garantizarlo todo. Si necesitas garantizarlo todo, te vuelves incapaz de descansar. El descanso se vuelve sospechoso, como si bajar la guardia fuera un pecado. Así se pierde la capacidad básica de confiar en la vida, no como fe ciega, sino como disposición a responder sin intentar controlar cada posibilidad. En Conviértete en lo que eres, también aparece una idea asociada al Tao. Alan menciona que, aunque tus pensamientos huyan hacia el pasado o corran hacia el futuro, no pueden escapar del momento presente. Es un recordatorio directo. El cuerpo siempre está aquí. La mente puede imaginar escenarios, pero no puede vivir fuera del presente. El intento de vivir en un futuro asegurado es un intento imposible. Esa imposibilidad mantenida durante años se siente como tensión crónica. Aquí entra el punto más delicado. Mucha gente busca seguridad porque vivió inseguridad real, pobreza, abuso, caos. En ese caso, querer orden tiene una raíz legítima.
Alan no está invalidando ese dolor. Lo que él plantea es que, incluso cuando construyes un orden razonable, el ego puede convertirlo en religión. Y una religión del control nunca se sacia. Siempre hay un riesgo más. Siempre hay una variable más. Siempre hay una excepción más. Ese siempre es el combustible de la ansiedad. ¿Cómo se rompe el bucle sin convertirlo en cruzada? Con una cosa que suena pequeña. Dejar de pelear con el hecho de que la vida incluye lo desconocido. Eso no significa buscar el peligro. Significa dejar de exigirle a la realidad un contrato que no puede firmar. En el libro, Alan menciona que no importa demasiado cómo llames a ese desconocido. Incluso se permite bromear con nombres como Brahman y otros términos. El punto no es la etiqueta. El punto es la función psicológica. Puedes llamarlo misterio, fondo, base o realidad. Lo que importa es aceptar que hay un nivel que sostiene tu experiencia y que tu mente no puede convertir en objeto. En términos modernos, hay cosas que no vas a resolver con más pensamiento. Hay cosas que simplemente se viven. Esto, si lo escuchas desde la mente obsesiva, suena como rendición. Entonces, ¿para qué hacer nada? Aquí conviene mantener la claridad. Alan no propone pasividad. Propone una acción menos neurótica. Haces lo que toca hacer y sueltas lo que no puedes asegurar. Esa diferencia cambia el tono entero de tu vida. Hay una escena interna que define bien el cambio. Antes, tu mente dice, si no lo tengo bajo control, estoy en peligro. Después, tu mente puede empezar a decir, hay cosas que no controlo, y aún así puedo estar aquí. No es un mantra, es una reorganización de la relación con el mundo, y curiosamente, esa reorganización suele traer más eficacia, porque ya no gastas energía en la guerra imposible contra lo incierto. Alan también sugiere que la conciencia, cuando admite su límite, se siente arraigada, incluso sin saber a qué. Esta frase tiene una belleza rara porque va contra el instinto del ego. El ego cree que saberlo todo es lo que le da seguridad. Alan indica que hay un suelo previo al saber, un suelo vivido, una pertenencia básica a la experiencia presente. Si quieres una imagen limpia, piensa en caminar. Cuando caminas, no calculas el movimiento de cada músculo con la mente consciente. Si lo intentaras, seguramente te caerías. Hay una inteligencia corporal que sostiene el movimiento. La mente puede aprender de eso. Puede participar sin microgestionar cada instante. La seguridad obsesiva es microgestión existencial. Por eso esta idea puede ser dinamita para la mente moderna. Porque la mente moderna suele confundir control con vida. Confunde planificación con estabilidad. Confunde certeza con paz. Alan viene y dice algo incómodo. La paz puede aparecer cuando sueltas el proyecto de certeza total. Y esa frase, escuchada en el momento adecuado, puede cambiar la forma en que respiras. Quiero cerrar con una advertencia amable. Esta idea también puede ser usada por el ego para presumir. Yo acepto la incertidumbre. Los demás son todos unos controladores. Esa postura es otro tipo de control, pero con disfraz espiritual. Alan se reiría un poco y te recordaría que el ego puede usar cualquier idea como uniforme. La salida consiste en ver el mecanismo y dejar de alimentarlo. En el fondo, la ley del esfuerzo invertido apunta a una cosa. La seguridad como obsesión produce inseguridad. La serenidad aparece cuando dejas de perseguirla como trofeo. El alivio llega cuando el ego deja de imaginarse separado, desarraigado y obligado a sostener el universo con la mandíbula apretada. Y quizá aquí está la frase más humana de todo esto. Hay momentos en los que no vas a saber. Ese hecho, cuando se acepta, puede volverse soportable, incluso puede volverse fértil, porque al dejar de gastar tu vida en fabricar garantías imposibles, recuperas algo simple. Presencia, atención, capacidad de respuesta. Una forma de estar vivo que no necesita sentirse a salvo para existir. Si la mente te pide una conclusión redonda y casi perfecta, aquí va una imperfecta que sirve. La vida no te promete seguridad total, te ofrece experiencia. Cuando intentas convertir la experiencia en garantía, aparece el miedo. Cuando aceptas la experiencia como es, con su parte desconocida incluida, la ansiedad pierde un poco de trabajo. Ahí está la dinamita de Alan. No explota para destruirte. Explota para quitarte el peso absurdo de intentar ser el guardián de una realidad que, por diseño, nunca se dejará atrapar del todo.